Voy a estar hablando hoy sobre Lucas, capítulo 15, del 11 al 24, el hijo pródigo. En esta parábola del hijo pródigo, Jesús expresa la riqueza del evangelio de la gracia de Dios. Dios es representado aquí por el Padre amante del hijo perdido, demostrando así el amor perdonador de Dios en la gracia que trae perdón al pecador que se arrepiente. Este hijo representa a todos los jóvenes que en cierto sentido son inquietos, impacientes y sin freno, vagos y libertinos, deseando derrochar todo lo que caiga en sus manos. Vemos en él su desenfreno y su extravío, con todas las miserias que le sobrevinieron por su práctica de pecado. Veamos ciertas características de este joven. Era exigente con su padre. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Parece como si el padre le debiera algo. Así como ocurre con ciertos hombres, consideran que Dios les debe algo, por lo cual tienen el deber de pagarle, como el don de la vida. Estaba cansado de obedecer a su padre. Tenía deseos de alcanzar la falsa libertad. Así andan muchos, que no se creen libres hasta que no se hayan quebrantado todos los mandamientos de Dios. En vez de estar libres, están esclavizados en sus pecados. Se quieren olvidar de Dios, escondiéndose de Él, pero se olvidan de su omnisciencia divina. Él se olvida de Dios en su ignorancia atea. Este hijo no tenía confianza en su padre. Era engreído, teniendo una opinión personal de su propia suficiencia, le repartió sus bienes. El padre no lo forzó a quedarse. Dios a muchos lo entrega a sus placeres. Se convirtió en un miserable mendigo. El estado del pecador en el apartamiento y distancia de Dios. El pecador fija su residencia en el mundo, donde se encuentran la miseria y la pobreza. Malgastó y derrochó sus bienes. Asimismo, el hombre derrocha todos los bienes que Dios le ha entregado. Derrochó sus pensamientos en hacer maldad, la facultad del alma, sus emociones y su voluntad. De una gran fortuna de bienes están siendo derrochados por los hombres, los emplean en el mal. Por esto darán cuenta a Dios. Los beneficios de la providencia destinados a que los hombres los empleen en su propósito pecaminoso. Por esto es que una gran mayoría viven perdidamente en el estado del pecador, en el estado de la miseria, en necesidad. Cuando todo lo había gastado en ese lugar, él mismo se gastó en sí mismo, sin sentir satisfacción de la vida eterna. El estado del hombre pecador es el de una provincia apartada, en la que reina el hambre. Es un mendigo que necesita alimentarse. Su necesidad hizo que fuera esclavo apacentando cerdos, lo más bajo para un judío. Deseaba comer alcachofa. Su arrepentimiento y regreso al hogar. Se dio cuenta de su miseria en la cual había caído. Volvió en sí. En el caso del pecador que Dios hace volver en sí, el Espíritu Santo aplica al alma el fruto de la redención del Calvario, convenciéndolo de su estado de miseria y de pecado. Me levantaré e iré a mi Padre. En el camino andando hacia el pecado, tiene que tener un retroceso en una vuelta hacia Dios, 180 grados. Se propuso declarar su pecado a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecó contra Dios. Los pecados sobre nuestras cabezas son pecados que hacemos contra los padres.
no soy digno de ser llamado tu hijo. Es necesario reconocer que no somos dignos de recibir ningún favor de Dios. Gracia es recibir lo que nos merecemos, hasta de recibir ningún favor de Dios. La gracia es recibir lo que no merecemos. Hazme como uno de tus jornaleros. Alquílame como jornalero para que yo pueda demostrar el aprecio por la casa de mi padre, como antes la menosprecié. Los hijos regresan a los hogares después de irse. Los padres deben tener el mismo principio que tuvo el relato de esta parábola, siendo condescendiente, benigno y bondadoso. Así que la bondad es un fruto del Espíritu. Bondad lo que significa el siempre hacer el bien. Así que cuando aún estaba lejos, lo vio el Padre y fue movido a misericordia. Cogió y se echó sobre su cuello y le besó. El Padre le mostró su amor y su perdón antes de que el Hijo lo expresara su arrepentimiento. Asimismo, el Padre de los cielos nos responde antes de que le llamamos. Él conoce el corazón nuestro. El Padre no lo reprochó, más bien lo besó como un anillo de perdón otorgado. Merecía el castigo, pero por gracia ha recibido al seno de su hogar. Sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. El mejor vestido, sus harapos fueron cambiados. El anillo de la familia, los creyentes sellados con el espíritu de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. El nuevo calzado, el evangelio de la paz, para andar alegre, firme en el camino de la salvación. Venía hambriento, pero le dieron un banquete. Hagamos fiesta, ya que este era un gran día, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. En otras palabras, lo damos por muerto y lo recobramos vivo. Le dábamos por perdido definitivamente, pero lo hemos recobrado. Cuán buenas son las provisiones de Dios para los creyentes. Antes habían trabajado en vano para alcanzar satisfacciones en las cosas materiales, sin nunca alcanzarlas, pero regocijo en el cielo cuando un pecador llega al arrepentimiento o alcanza el favor de Dios. La conversión de un pecador es un milagro de la gracia divina. Bienaventurado aquel que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habites en tus atrios. Seremos saciados del bien de la casa del santo templo. Cada oveja errante, como hijo pródigo, para decir, con el fin del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová permaneceré por largos días. Qué bonito del hijo pródigo. Estaba perdido, se dio cuenta de su insensatez y decidió volver a su padre. Y es la gran decisión que se hace cuando estamos perdidos y deseamos volver a Dios. Este joven esto hizo. Se volvió en sí y quiso regresar a la casa de mi padre. El padre lo recibió y lo vistió, le cambió los harapos, le puso un anillo, le puso zapatos y se regocijó en ver a su hijo arrepentido. Así es Dios con aquel que se vuelve a Él y reconoce que Dios es el único que lo puede satisfacer. En el nombre de Jesús oramos. Le pedimos gracias por esta exposición. Sean les bendiga.